Saludamos a todos nuestros auditores y auditoras que se conectan a esta hora de la mañana en sintonía con Tu Salud. Recuerden que pueden escucharnos a través de la 107.7 FM en la comuna de Cerrillo. También pueden vernos en vivo a través de YouTube, Instagram y Facebook. Nos buscan como Rucalab Cerrillos y no hay excusa para perderse el programa porque además pueden descargar la app que está disponible para Android y iPhone. Hoy, para ponernos en sintonía con Tu Salud, quiero contarles que este 11 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer a la Próstata. Las cifras indican que es la segunda causa de muerte oncológica en hombres. Cada año en nuestro país se detectan poco más de 9.600 casos nuevos. Se lamentan cerca de 2.000 decesos por esta causa, es decir, 6 hombres diariamente pierden la vida a causa del cáncer de próstata. Para hablar de este importante tema que afecta a los hombres en nuestro país, me acompañan en esta jornada el doctor César Bicherat, él es médico jefe del Servicio de Urología del Hospital El Carmen, y también el doctor Enrique Elías, él es urólogo, director del Comité Oncológico del Hospital El Carmen y también vicepresidente de la Sociedad Chilena de Urología. Bienvenidos, doctores, y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que complica de cierta forma a los hombres, ¿ah? Todavía existe esa cosa, esa reticencia de hablar y exponer el tema abiertamente acerca de el cáncer a la próstata y problemas de urología en relación a los hombres. Y me gustaría, para comenzar a hablar de este tema, preguntarles desde lo más básico, ¿qué es la próstata? ¿Cuál es su función y dónde se encuentra ubicada? Partimos. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, saludar a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo por las distintas redes. La próstata es una glándula que forma parte del aparato reproductor masculino, está bajo la vejiga y rodea la uretra. La uretra es el conducto por el cual todos orinamos, por la cual se expulsa la micción. Y la próstata tiene la finalidad de formar parte del líquido seminal que finalmente transporta los espermios. Perfecto, o sea, una función bastante importante. ¿De qué tamaño es? La próstata depende de la edad, no tiene Perfecto. un tamaño. La próstata se estima que cuando uno es joven y tiene 20, 30 años, la próstata es pequeña, alrededor de 20 gramos más o menos. Ah, ok. Es como, siempre se hace la similitud como con una nuez o una castaña, y con la edad empieza a crecer, y eso por distintos factores empieza a crecer progresivamente, y podemos encontrar próstata bastante más grande a mayor edad. ¿Pero eso es normal? ¿El crecimiento es normal o puede haber algún crecimiento anormal de la próstata? O sea, lo normal es que con la edad la próstata vaya creciendo. Perfecto. Eso es algo habitual que a todos nos pasa, así como a algunos se nos cae el pelo, a otros les crece la próstata. Pero es parte de la vida, digamos. Ahora, lo importante es que el crecimiento prostático no tiene relación con la malignidad. O sea, no por tener próstatas más grandes tenemos más riesgo de hacer cáncer, y tampoco por tener próstatas más grandes nos da más síntomas o el paciente tiene que operarse por tener la próstata más grande. No tiene relación con la sintomatología ni con la malignidad. Perfecto, o sea, no debiese provocar ningún tipo de problema como, o sea, compresión de la vejiga, por ejemplo. Pudiese provocarlo, pero no tiene relación por este crecimiento con los síntomas. Lo que pasa es que la aparición de síntomas dice relación con el efecto obstructivo que generalmente produce la próstata al crecer por sobre la vejiga. Perfecto. La unidad funcional para poder generar la micción es la relación que existe entre la vejiga y la próstata. ¿Ya? Entonces, en la medida de que la próstata crece, en la medida que vamos envejeciendo, cosa que es fisiológico, pueden empezar a aparecer distintos cuadros obstructivos de la salida de la orina que efectivamente, como dice el doctor Elías, no tiene relación necesariamente con la aparición de un cáncer. Perfecto. Y los efectos obstructivos del tracto de salida, que se llama, sobre la vejiga, son el origen de otro tipo de síntomas que generalmente los hombres tenemos bastante poco asimilados, que son los síntomas irritativos de la vía urinaria. Ya, como por ejemplo el deseo de ir al baño frecuentemente o la urgencia de ir al baño, o la sensación de no vaciar por completo la vejiga, son síntomas que en general
en la consulta nosotros vemos más relacionados con sintomatología o patología femenina, Exacto. pero que los varones no la Claro. tienen asimilado y que la mayoría de las veces creen que la patología obstructiva prostática solamente da síntomas de chorro débil, por ejemplo. Perfecto, claro. Lo tenemos mucho más asociado a las mujeres porque siempre se nos habla de las precauciones ante las enfermedades, infecciones urinarias, por así Exactamente. decirlo. ¿Ah? Y en ese sentido estamos como más educaditas nosotras Sí. en cuanto a ese tema de salud. Hablando ya propiamente tal del cáncer a la próstata, ¿hay alguna causa determinada, factores de riesgo? O sea, a ver, como todos los cánceres, se produce una triada o sea, hay tres factores que pueden incidir en la formación de los cánceres. Los factores hereditarios, o sea, antecedentes genéticos, factores propios de cada paciente y los hábitos que tengan los pacientes de su estilo de vida. En el cáncer de próstata, si bien no hay una causa directa, como por ejemplo la exposición al sol con tumores de piel, acá el cáncer de próstata está asociado directamente a la edad y a factores hereditarios. Esos son los principales factores de riesgo. O sea, pacientes a mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer. Y eso implica que a cierta edad tenemos que empezar a hacer screening, que es lo que vamos a hablar más adelante, de cuándo detectar a los pacientes. Se ha visto que pacientes ya sobre los 40 años empieza el riesgo y sobre 45 años el riesgo va aumentando exponencialmente. Y respecto a los factores hereditarios, tener antecedentes familiares también es uno de las causas más asociadas. O sea, padres, abuelos o tíos con... Son familiares directos, o sea, Familiares. hermanos o padres con cáncer de próstata, y se ha visto que a mayor número de familiares también es mayor el riesgo, y también son cánceres, incluso si el papá, por ejemplo, no es lo mismo tener un cáncer de próstata en un familiar, en un papá joven, que un papá mayor. O sea, si un papá tuvo cáncer de próstata a los 50 años, no es lo mismo que el papá lo tenga a los 80. Hay un mayor factor, y también con enfermedades un poquito más agresivas si son pacientes más jóvenes. Se debe principalmente a que está muy relacionado con mutaciones genéticas, Ya. ¿ya? Que afortunadamente se han ido identificando con el correr del tiempo, y esta justamente es una de las líneas investigativas por las cuales efectivamente se puede tratar de hacer y buscar un diagnóstico precoz, ¿ya? Hoy en día el mundo urológico está justamente buscando la forma de hacer diagnóstico más precoz, incluso de detectar estas mutaciones genéticas para tratar de buscar qué pacientes pertenecen a una familia con alto riesgo de cáncer de próstata, o efectivamente, si es que no se está el antecedente, saber quién tiene el potencial genético de hacer un cáncer de próstata, ¿ya? Y esto también se da porque en la medida de que vamos envejeciendo los varones, se va perdiendo la regulación entre la hormona y la expresión de receptores de la hormona en la próstata. Entonces va generando un aumento de la multiplicación celular. Ajá. Y es ahí cuando se pierde el control regulatorio de esta multiplicación celular y empiezan a aparecer las células malignas, y obviamente que el cuerpo a veces logra controlar y otras veces no logra controlar. Por supuesto. Si lo pongo en el contexto de que, por ejemplo, a las mujeres, cuando en su familia hay mujeres con cáncer de mama, se les dice que ellas tienen que consultar tempranamente, 25, 30 años. En el caso de los hombres, si hay presencia de cáncer a la próstata en familiares directos, como decía el doctor Elías acá, ¿es pertinente que yo comience a consultar hombre desde los 25 30 años, por ejemplo? No, mira, el screening está hecho para pacientes sobre 40 años. Ok. Más jóvenes no tiene sentido porque se ha visto que no hay incidencia, No hay y incidencia. tampoco uno va a detectar cánceres de alto riesgo o que tengan algún grado mayor. Perfecto. Ahora, a diferencia de la mujer, que por ejemplo es muy conocido y se ha presentado varias veces en los congresos que uno asiste, el caso de Angelina Jolie, que existe mastectomías preventivas en la mujer. Sí. En el hombre no llegamos a eso, obviamente. Ok. Todavía se ha hablado por ahí algunas prostatectomías, operar al paciente antes de que tengan el cáncer. No es para eso. Lo que tenemos que hacer es un screening que está bien establecido. Se hace en pacientes mayores de 40 años cuando hay antecedentes familiares directos, o en pacientes mayores de 45 años si no hay antecedentes familiares. Perfecto. O sea, a los 40 años es la edad en que como hombre debo empezar a preocuparme. Si tengo antecedentes de papá Familiar. hermano. Si no, a los 45 años es la edad adecuada para Es una empezar a buena hacer el edad. screening. Perfecto. ¿Y cuál es el examen? Sí. Hay muchos mitos en relación a esta pregunta que
compleja para los hombres cuando se la plantean a los 40 años. Este año es el año de la suerte, el 2026, digo yo, porque las guías internacionales actualmente han restado importancia al famoso tacto rectal, que es el examen que tú mencionas, que efectivamente genera reticencia en el varón por el cual acceder al control en forma precoz. No es que no tenga valor, ya sigue teniendo un lugar en el seguimiento y en la detección de la patología. Sin embargo, se le ha restado importancia frente a los avances tecnológicos actuales. Por lo tanto, lo que dicen las guías clínicas actuales es que el paciente asintomático en la edad sin antecedentes familiares o de baja sospecha por antecedentes, que, como dije, no tiene síntomas urinarios y está en edad de screening, el tacto rectal no tendría un uso importante en la detección, puesto que el porcentaje de detección que genera, si se hiciera a todos los pacientes, es muy bajo. Perfecto. A diferencia de eso, sí tenemos el antígeno prostático, que es un marcador bioquímico, es una proteína que se genera en la próstata y que es de rigor que todo paciente debiera hacerse, ¿ya? Desde los 40 años, como dice el doctor Elías, en los pacientes con antecedentes familiares, y desde los 45 en los pacientes en forma general como control rutinario de salud. Y que se obtiene a través de la muestra de sangre. Así es. Perfecto. Y el resultado, si yo me lo tomo hoy, ¿en cuánto rato más podría tener un resultado, por ejemplo? O sea, depende de los laboratorios, pero Sí. a veces el mismo día o Exacto. el día siguiente. Perfecto. No, es muy rápido, en Es muy 24 rápido. horas tenemos el resultado. Y el método de screening y un examen de sangre, y como dice el doctor, la sensibilidad que tiene es bastante buena, y con eso podemos hacer la primera medida de screening a los pacientes. Y un paciente que llega, por ejemplo, por sospecha, derivado desde la atención primaria de salud hacia nuestro hospital, en nuestro hospital tiene la posibilidad de realizarse este examen, ¿no es verdad? Así es. Perfecto. Si nosotros vemos dentro de la derivación de la atención primaria al hospital, que muchos pacientes llegan con el antígeno prostático realizado, ya sea vía gasto de bolsillo, que es alto en nuestro país, y sino también por convenios que pueden existir entre las distintas atención primaria, ya sea municipal o dependiente de los servicios de salud, con laboratorios que les permiten acceder al examen en forma a valores tal vez preferentes, digamos. Preferencial. Exacto, ¿ya? Es una herramienta bastante importante de detección y sospecha, por eso nosotros tratamos de que efectivamente difundir que el paciente se pueda realizar su antígeno prostático. Es importante también referirse a eso, que el antígeno prostático tiene ciertas condiciones por las cuales tú lo debes tomar para preparar al paciente, ¿ya? O sea, por ejemplo, el paciente no debe tener actividad sexual previo a la realización del examen, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso también ocurre que nosotros vemos los pacientes en la consulta, a los pacientes que se les hace tacto rectal también se les recomienda no tomarse el antígeno prostático en forma inmediata a la realización del tacto rectal, porque puede generar valores que son anormales a lo que el paciente puede tener en forma que sea lo normal. Lo normal. Exacto. Entonces, Ajá. te desvía la conducta. Ajá. Y puede ser que se hagan exámenes en ese sentido de más, porque el paciente no se hizo el tacto rectal en las mejores condiciones. Perfecto. ¿Cuánto tiempo debe dejar un hombre de tener relaciones sexuales previo al examen? Mínimo 3 días. Mínimo 3 días. Ok. Sí, y lo otro importante del antígeno, que para la gente que nos está escuchando y viendo, es que el antígeno se llama antígeno prostático específico, pero esto significa que es específico para algunas condiciones prostáticas, pero no para cáncer. Entonces el antígeno se puede elevar por otras patologías que están afectando a la próstata, inflamatorias, crecimiento prostático. Si tengo próstata muy grande, voy a tener antígenos habitualmente mayores que una próstata pequeña. Si tengo una infección, una prostatitis, también se puede elevar, o una infección urinaria también puede elevar el antígeno. El uso de sonda también eleva el antígeno. Entonces, el antígeno elevado no es sinónimo de cáncer, pero es la primera aproximación que tenemos para descartarlo. Perfecto. Es específico para próstata, no hay nada más que eleve el antígeno que no sea la próstata, pero también pueden haber otras condiciones benignas que pueden alterar el resultado del examen. Como estas infecciones urinarias o prostatitis. Y que es muy frecuente, o sea, pacientes que nos llegan derivados desde el consultorio con sonda o desde la urgencia, que han hecho retenciones, que están con sonda, le piden antígeno y están elevados. Tenemos que considerar estos parámetros antes de
tomar una decisión y seguir escalando el diagnóstico. Perfecto. ¿Hay síntomas que un hombre pueda detectar a simple vista que puedan ser referentes de cáncer a la próstata, por así decirlo? ¿O más bien es un cáncer que se desarrolla de manera lenta y silenciosa? Es un cáncer silencioso y no hay un síntoma específico que te permita sospechar el cáncer de próstata, lamentablemente. De hecho, por eso la necesidad de hacer el screening poblacional, digamos. Como dice el doctor Elías, ni el antígeno prostático alterado, ni, por ejemplo, que el paciente tenga necesidad de usar una sonda porque no pueda orinar o se levante mucho en la noche a orinar o tenga dificultad para comenzar la micción, ninguno de esos elementos es sinónimo de cáncer. ¿Ya? Solo es una alarma para la cual el paciente debe consultar, debe acercarse a controlarse si está en la atención primaria con su médico de morbilidad en la atención primaria, para que se pueda hacer el estudio respectivo y dependiendo de los resultados de esos exámenes, el médico de atención primaria hace la derivación al hospital. Si por algún motivo el paciente no logra realizar los exámenes, el médico de atención primaria hace la derivación al hospital, indicando en la interconsulta que el paciente no tiene los medios para poder realizar los estudios y esos estudios se hacen en el hospital. Perfecto. ¿Tienen más o menos alguna estadística, doctores, de cuántos pacientes derivados por sospecha de cáncer llegan hasta nuestro hospital? ¿Aprox? Mira, nosotros recibimos mensualmente aproximadamente 200 interconsultas, 250 interconsultas de la atención primaria al hospital. Perfecto. El grueso de estas interconsultas, yo diría, no lo tengo tabulado, pero dado que llevo como 4 meses haciendo este trabajo, te podría decir que cerca del 60 o 70% son por hiperplasia prostática benigna, vale decir crecimiento prostático benigno que no es cáncer. Perfecto. ¿Ya? Afortunadamente estos pacientes llegan, como dije recién, en muchas oportunidades con sus estudios bastante completos, con antígeno prostático, incluso con ecografía vesicoprostática o pelviana masculina. Y nosotros tomamos el caso, obviamente es analizado por el especialista que atiende al paciente y toma la conducta respectiva según lo que tenga el paciente. Diría que podría ser un 10% que llegan con sospecha. Perfecto. ¿Ya? Y un porcentaje menor a esto llegan con el diagnóstico de cáncer prostático ya realizado desde la atención primaria porque son pacientes que han logrado acceder a los exámenes diagnósticos que es el antígeno prostático, una resonancia prostática multiparamétrica que permite definir si estructuralmente hay lesiones de riesgo para así proceder a una biopsia prostática. Y hay un porcentaje menor de los pacientes que probablemente no sobrepasa el 2 o 3%, que incluso llegan con la biopsia realizada también en el extrasistema. Yo, al comienzo de este programa, donde estamos hablando con el doctor Enrique Elías y el doctor César Vitera, urólogos del Hospital El Carmen, acerca del cáncer de próstata, mencionaba unas cifras que pueden parecer más o menos alarmantes. Más de 9.000 casos detectados cada año y cerca de 2.000 decesos producto del cáncer de la próstata. ¿Se está haciendo cada vez más una detección temprana o cómo va esa evangelización de hacer una detección temprana, valga la redundancia, es decir, consultar oportunamente al especialista? Sí, esas cifras que bien tú mencionas son las últimas cifras oficiales que tenemos en Chile, que son de Globocan del 2022. Sí. O sea, han pasado 4 años y probablemente estas cifras son bastante mayores. El cáncer de próstata con el envejecimiento de la población hoy día sin duda ocupa el primer lugar del número de cánceres de próstata en Chile. Y eso es obviamente una cifra que nos tiene que alarmar y poner énfasis en esta detección. Hoy día el cáncer de próstata es el 4º en mortalidad en Chile. Y uno cuando habla mucho de cáncer de mama y hay muchas políticas de Estado de prevención de cáncer de mama, si mezclamos todos los cánceres, el cáncer de próstata sigue siendo el más frecuente. Entonces, sumando ambos sexos. Entonces, es una patología que cada vez vamos a ver más y obviamente con el envejecimiento de la población, como es un cáncer que habitualmente se detecta en pacientes mayores, pues la edad aquí tiene mucho que ver, el mayor porcentaje se da entre los 65 y 75 años. Entonces, a medida que nuestra población tiene mayor sobrevida y nos morimos más viejos, vamos a tener más cáncer y eso es lo que está pasando hoy día.
Ahora, la detección sí es algo que se está haciendo cada vez quizás más masivo, los screening afortunadamente están llegando. El problema es que tenemos que en salud pública y en atención primaria no contamos con el antígeno como método de screening y eso es un tema que sabemos como Sociedad Chilena de Urología, como MinSal se está trabajando para tratar de expandir esto, algo que siempre conversamos en los foros, en los cursos, etcétera, de cómo poder masificar este screening. Y es algo que está en boga y que probablemente en un corto tiempo deberíamos tener algo más masivo para poder detectar de mejor manera o más precozmente a estos pacientes. Ujú. Pero en materia de educación, ¿sienten ustedes como especialistas que los hombres están consultando de forma temprana? ¿Se están preocupando más por su salud, por este en particular? Mira, antes de responder a esa pregunta, yo quería señalar que estamos viendo los efectos de la pandemia en el sentido de lo que se dejó de hacer en esos años. Exacto. ¿Ya? Tenemos que reconocer que en los años de pandemia hubo un subdiagnóstico de patologías oncológicas y de patologías crónicas cercano al 70%, en algunas incluso mayor. Entonces aún estamos en el continuo de tratar de retomar y de volver a la normalidad las atenciones de salud que se realizaban pre-pandemia. Ujú. Por lo tanto, esta mortalidad que está vista y está descrita en estos últimos años, yo creo que está un poco tal vez exacerbada por ese antecedente. O sea, nosotros vimos los primeros años o el primer año sobre todo de retorno a la normalidad post-pandemia, eh, mucho paciente con patología oncológica fuera de control, Perfecto, ¿ya? sí, por Con cánceres que estaban absolutamente diseminados, con metástasis a distancia, en los cuales los esfuerzos terapéuticos por tratar de controlar la enfermedad en algunos casos dieron frutos, pero en otros lamentablemente no pudimos llegar a tiempo. Y ese factor yo creo que tenemos que aún reconocerlo y mencionarlo, ¿ya? Independiente de aquello, creo que con las cosas buenas de las redes sociales, efectivamente hay un grupo de hombres jóvenes, digamos, incluso antes de los 40 años, que ya están consultando por el momento oportuno para realizarse el control prostático. Sí. ¿Ya? Nosotros vemos pacientes de 36, 37 años que a uno le preguntan, doctor, y ahora que le estoy consultando porque, por ejemplo, tengo un dolor testicular, pero quiero preguntar sobre si es oportuno que dentro de los exámenes que usted me va a solicitar me solicite un antígeno prostático para empezar el estudio. Entonces ahí está generándose un cambio cultural al respecto, pero sigue sin ser de la importancia que nosotros quisiéramos para que efectivamente se pueda hacer un diagnóstico precoz. También tenemos que recordar que independiente de las recomendaciones que nosotros entregamos en la consulta a los pacientes, nosotros principalmente hacemos un diagnóstico precoz de la patología, no una prevención. ¿Ya? Una prevención hace cuando educa a la población y cuando la población además puede acceder a estas modificaciones conductuales de la vida diaria que permiten reducir el riesgo. Totalmente. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de cáncer de próstata, reducir el consumo de carne roja, reducir el consumo de lácteos procesados, control de la obesidad, disminuir el consumo de tabaco y cigarrillo, etc. ¿Ya? La obesidad, perdón, doctor, también puede ser un factor de riesgo. Sí, ok. lo que pasa es que la obesidad, se ha visto que o sea, la obesidad y tener dietas ricas en grasa altera toda una cascada molecular a nivel celular que promueve algunas células especiales que desarrollan el cáncer. Y a su vez el ejercicio protege. O sea, el ejercicio también desarrolla una cascada de cambios celulares que protegen a no desarrollar el cáncer y a no hacer la metástasis. Y eso ocurre con el cáncer de próstata, con el cáncer de riñón y con otros cánceres tipos de cáncer de distintos índoles. Ahora, algo interesante reforzar respecto a las cifras que recién comentabas de los 9.000 y 2.000 casos de cáncer en Chile. Cuando uno se compara con los otros países y con países desarrollados, tenemos que estandarizar estos valores por 100.000 habitantes para poder hacer una comparación. O sea, yo tengo que sacar un valor y comparar 100.000 personas en Norteamérica con 100.000 personas acá y cuántos de estos
tienen cáncer, para poder compararlo. A ver, Porque no es lo mismo tener 9.000 en Chile que 9.000 en un país que tiene 100 millones de habitantes. exacto. Entonces, al compararlo, se ha visto que los países desarrollados son los que tienen las más altas tasas de incidencia, y Chile tiene también una tasa bastante alta en el segundo lugar, al hacerlo así estandarizado por 100.000. Son 76 más o menos, 70 por 100.000 habitantes. Entonces, nosotros tenemos buenas tasas de detección, o tenemos alta incidencia, y eso se atribuye a que tenemos efectivamente buenas tasas de detección. El problema es cuando vamos a ver qué pasa con la mortalidad. Exacto. Y la mortalidad, los países desarrollados se invierte la ecuación, y los países desarrollados son los que tienen las más bajas tasas de mortalidad. Y uno dice, Chile, ¿qué pasa con Chile? Chile tiene la segunda tasa más alta, entonces está en el segundo grupo de tasas altas. Entonces, Chile actúa como un país desarrollado para detectar, pero probablemente como un país subdesarrollado para tratar. Para tratar. Y ahí donde tenemos los accesos a drogas de alto costo, las falencias que tenemos para acceder a tratamientos que son bastante caros, que no están en el GES, y eso nos genera un problema porque la cirugía y todo funciona perfecto, pero cuando tenemos que ir más allá, pacientes que están con un cáncer un poquito más avanzado, a veces quedamos cortos con el acceso a estos tratamientos. Ya que estamos hablando de los tratamientos, entonces hay un tratamiento que es farmacológico y hay un tratamiento que sí o sí es cirugía, dependiendo de cuán avanzado está el cáncer a la próstata, ¿no? O sea, tú tienes, dependiendo del estado de avance de la enfermedad, efectivamente, distintos estadios. Y cuando hablamos de que la enfermedad está localizada en la próstata, tú tienes principalmente dos líneas terapéuticas, que son la cirugía y la radioterapia, ¿ya? Sin embargo, existe y aún está en perfeccionamiento o para ajustar lo que es el seguimiento activo, ¿ya? Existe como alternativa al seguimiento activo de la patología, que significa que tú tienes que tomar al paciente y citarlo a control y tener un control riguroso con los exámenes, incluso con nuevas biopsias prostáticas dentro del mismo año o en años subsiguientes, porque se ha identificado que el cáncer de próstata no es una única enfermedad en sí, tiene múltiples comportamientos. Por lo tanto, tú puedes tener un cáncer de próstata que sea de baja agresividad y que, dependiendo de la edad de diagnóstico del paciente, lo más probable es que no condicione el fallecimiento del paciente por cáncer de próstata y sea un paciente que se pueda morir, por ejemplo, de un problema cardiovascular. Por ejemplo, ¿ya? Que es está asociado a la edad finalmente. Exactamente. Como tienes pacientes, como se dijo hace un momento atrás, más jóvenes, en los cuales el diagnóstico puede mostrar un cáncer de mayor agresividad, en los cuales tú tienes que tomar una conducta activa, ya sea cirugía o radioterapia. Esa es la primera línea terapéutica, que entonces considera tanto cirugía, radioterapia como seguimiento activo. Pero en este último punto, el seguimiento activo, es muy importante destacar que el paciente tiene que ser responsable de sus controles, y la institución donde se controle, ya sea el hospital o alguna otra institución, tiene que poder brindarle esa oportunidad de atención, valga la redundancia, oportuna, para poder hacer esta estrategia. Si esa oportunidad no existe, por lo tanto el seguimiento activo deja de ser una alternativa válida. Ya, si el paciente va a perder los controles por algún motivo, el seguimiento activo, la vigilancia activa, deja de ser una alternativa. O sea, en el fondo es lo que decía César, el tratamiento finalmente depende de qué tan avanzado esté. Y hoy día el cáncer que está localizado y que está ubicado en la próstata, las alternativas que tenemos, si es de bajo riesgo, hacer la vigilancia, o lo que estamos haciendo la mayoría de las veces en pacientes con un riesgo un poquito más alto, intermedio, moderado, que son más cosas más técnicas que definimos los urólogos en conjunto en el comité con los oncólogos, es hacer un tratamiento que se llama activo. El tratamiento activo es operar al paciente o hacerle radioterapia. Son las dos alternativas que tenemos hoy día como tratamiento curativo. Ahora, afortunadamente, como se detectan precozmente la mayoría de los casos, la mayoría de los pacientes van a tratamiento activo, que es con cirugía o radioterapia, y habitualmente se mejoran del tumor. O sea, es un tumor que si lo detectamos a tiempo es absolutamente curable. Y esa es la gracia de poder detectarlo a tiempo. Y hacer eso es maravilloso, que sea curable. De verdad que lo encuentro versus otros tipos de cánceres que llegada a cierta etapa no tienen posibilidad de ser revertidos, ¿no es cierto? Sí. En el cáncer a la próstata no pasa de esa forma. Existe la cirugía y es curable finalmente. Así es. En la etapa en las etapas que lo permita. Que lo permita, sí. Por supuesto. Ajá. Sí.
pero como es una etapa que avanza de forma lenta, como lo mencionábamos al principio, igual los hombres tienen oportunidades de hacer una detección, entre comillas, temprana, ¿no? Sí, Eh, sí, efectivamente, tú puedes incluso, hay parámetros en los cuales nosotros vamos viendo y evaluando en el tiempo, como por ejemplo la variación del antígeno prostático en el tiempo, o la velocidad de duplicación del antígeno prostático en el tiempo, que te va permitiendo a ti efectivamente ver el comportamiento del cáncer. ¿Ya? Ahora tenemos que, hay una batería de información que hay que tener disponible sobre la mesa a la hora de tomar decisiones, digamos. O sea, no basta solo con tener una biopsia inicialmente y un antígeno. Dependiendo de lo que uno encuentre en una etapa inicial de evaluación, tú necesitas tomar otros exámenes. Puedes necesitar hacer resonancias prostáticas de pelvis, puedes necesitar hacer estudios de diseminación que tradicionalmente se hacían con escáner o con centigramas óseos y que en la actualidad se pueden hacer con lo que se llama un PET scan, que te permite marcar la molécula con un radioisótopo, una molécula radioactiva de muy baja intensidad que no daña al paciente y que permite ver si es que efectivamente tiene metástasis a distancia. ¿Ya? No es para todos los pacientes, pero en los pacientes que haya sospecha real es de gran utilidad para poder determinar cuál es la conducta más adecuada en el paciente. ¿Cuál dirían ustedes, doctores, que es el principal miedo que pueda presentar un paciente que tiene sospecha de cáncer a la próstata hoy en día? Yo hice mi encuesta personal. Sí, o sea, mira, antes de responder esa pregunta quiero tocar solamente, volver a la pregunta anterior para tocar un solo tema respecto a lo que dice el doctor Bicherat del PET. El PET es un examen que se está ocupando bastante en el último tiempo, pero un examen que no está en las guías de GES, por lo tanto no está financiado por GES. Perfecto. ¿Y en qué consiste este examen? Este es como un examen que se ve, digamos, si hay diseminación del tumor, para que la gente entienda, es como un escáner especial para poder ver todo el cuerpo y ver si hay diseminación del tumor en los ganglios o en la parte del hueso. Perfecto. Ahora, la gracia que tenemos en el hospital, para que la gente lo sepa, es que acogiendo a las distintas guías clínicas que existen, los pacientes que tienen un alto riesgo de tener compromiso en algunos lugares, le hacemos PET a todos y eso lo financia el hospital de manera directa a través de una licitación que tenemos en el hospital. Entonces hoy día cada vez son más los PET que estamos haciendo y los pacientes que lo necesitan, el hospital hace un esfuerzo y se está haciendo el estudio que corresponde hacer en estos casos, aunque no esté financiado por el GES, y eso obviamente es un esfuerzo importante del hospital y tenemos un porcentaje muy importante de la población del Carmen que hacemos PET y tenemos el diagnóstico adecuado para poder tomar la mejor decisión. Estas son decisiones también que se evalúan en el Comité Oncológico del Carmen, sí, ¿no? Nosotros para poder indicar este PET tenemos que presentarlo al Comité Oncológico y en conjunto entre los oncólogos, los radioterapeutas, los radiólogos y el equipo multidisciplinario que conforma el comité, se toma la decisión de que el paciente necesita el PET y con eso lo podemos tramitar. Y en general las enfermeras gestoras, el PET obviamente se hace fuera del hospital, pero el tiempo máximo que estamos promediando teniendo el resultado de vuelta es un mes. O sea, dentro de un mes el paciente ya tiene el examen hecho y tenemos el resultado en la mano para poder volver a presentarlo al comité. Doctor, una pregunta que me surge ahora que estamos hablando respecto de la resolución de nuestros pacientes. Hoy día todos los pacientes de cáncer a la próstata se están resolviendo en nuestro hospital, ¿no es verdad? Sí. Ya no estamos recurriendo a la red finalmente del servicio de salud. Salvo que el paciente requiera, o la garantía GES se venza por algún motivo, digamos, y el paciente solicita un segundo prestador, el paciente es derivado a FONASA donde el segundo prestador de FONASA lo acoja, digamos. Claro. Sin embargo, los pacientes son resueltos en nuestro hospital, ya sea por vía quirúrgica, los pacientes que se van a radioterapia también se resuelven en el hospital, no dentro del hospital, pero en un convenio que el hospital tiene, exactamente. Y también podemos acceder a algunos medicamentos que son parte de los fármacos de segunda línea, por ejemplo, para también el control y que están autorizados para el hospital. Ya, como dice el doctor Elías, lamentablemente la canasta GES no incluye un grupo importante de fármacos ni prestaciones, sin embargo,
en atención a la necesidad del paciente. El hospital ha hecho licitaciones y ha hecho convenios con instituciones para poder entregar este tipo de cobertura. Es importante señalar que el paciente que necesite un PET o un tipo de tratamiento, el hospital y el equipo de urología lo va a tratar de conseguir para poder otorgarlo. Sin embargo, vuelvo a insistir que en el uso riguroso de los recursos y que no es para todo paciente por si acaso ocurre, digamos. Entonces hay elementos para tomar decisiones y que justifiquen la inversión al respecto. O sea, lo que gastemos aquí no lo vamos a gastar en otras cosas, Por digamos. Supuesto, por eso los pacientes van a este comité o Exacto. son analizados en este comité Exacto. que está formado por especialistas de nuestro hospital, ¿no es cierto? Y que discuten el caso a caso, digamos, Exactamente. ¿ah? Sí. Ahora, yo quiero destacar aquí el rol bueno, no están aquí, digamos, pero es Pero importante. mencionémoslo. Sí, quiero mencionar el grupo de las enfermeras oncológicas que trabajan en nuestro hospital, el grupo de las enfermeras navegadoras de oncología. ¿Las podemos nombrar? ¿Los nombres de todas? No se lo sabe. No lo sé todas. Bueno, pero cariños para ellas, ya. Cariño para sí, ella tiene una jefe que es Elizabeth. ¿Ya? Y Andrea son las que partieron trabajando con esto. Expliquemos cuál es el trabajo de ellas. Ellas toman al paciente, por decirlo de alguna forma, toman al paciente de la mano y lo conducen durante todo el proceso de la De su enfermedad. atención. Exactamente. Ujú. Es un trabajo muy encomiable, muy arduo, de una evaluación permanente, de estar revisando permanentemente y contactando permanentemente a los pacientes. Y de una entrega y de un vínculo con el paciente que es Enorme. admirable, de verdad. Exactamente, sí. Entonces yo por eso quería tomarme un poco el paréntesis para No, destacarlas, porque en absolutamente. realidad, a ver, seamos súper concretos, digamos. La navegación del paciente, entendido por esto, acompañar al paciente en su proceso de la enfermedad, es algo que nace en Estados Unidos en la década de los 90, del 1990, en el Bronx por el cáncer de mama. Ujú. ¿Ya? Y se ve que el efecto y el impacto de tener personal de salud dedicado al manejo del paciente, al seguimiento, al contacto y al asegurar los controles, dio frutos y bajó la mortalidad por cáncer de mama en el Bronx durante esos años. Replicado a nivel mundial, actualmente 30 años después, vemos que es una estrategia difundida a nivel mundial y que nosotros afortunadamente en el hospital ya tenemos algunos años en los cuales hemos podido implementarla con tremendos resultados, digamos. Por supuesto. Porque no tendríamos, creo yo, el buen seguimiento de los pacientes que tenemos si no fuera por la labor de este grupo de enfermeras. Mira, a mí me ha tocado trabajar con ellas desde que partimos con el comité. Hay que pensar que el hospital no existía oncología. No, por en el supuesto. hospital hace 5 años no teníamos ni comité, ni oncología, Nada. ni paliativo, nada. Me acuerdo que fue un granito la primera reunión que tuvo el Exacto. comité oncológico en el hospital. Hoy día completamos 5 años y hoy día podemos decir que el comité lo conforman estas enfermeras navegadoras, lo conforman psicólogos, lo conforman paliativistas, o una unidad grande de unidad de cuidados paliativos. Tenemos oncogeriatras que también forman parte de esto. Participan oncólogos del hospital y oncólogos de Oncovía, que es donde tenemos la licitación de las quimioterapias. Participan radioterapeutas, participan los médicos radiólogos, y los especialistas de cirugía digestiva alta y baja y urología. Entonces es un comité muy multidisciplinario que funciona súper ordenado y hoy día tenemos más de 2.000 pacientes presentados en comité después de 5 años. De estos, de manera activa, son más o menos 500 que están hoy día en tratamiento activo de estos distintos cánceres y 1.500 que son pasivos, es decir, ya completaron su tratamiento y siguen en seguimiento o en controles habituales. Así que es una cosa que ha ido creciendo exponencialmente y obviamente la base de este trabajo parte justamente en el equipo de enfermeras navegadoras que hacen su labor de manera extraordinaria y por eso podemos tener esta cifra hoy día. Y hoy además se suma el mandato presidencial de el plan oncológico 90 días, ¿no es cierto? Que nuestro hospital también comenzó a trabajar en ello y lleva ya unos buenos días, ya unas buenas semanas. Sí, el plan de los 90 días está, próximo a llegar a su fecha límite y lo que busca, al menos en lo que a nosotros nos compete en el área de urología,
era resolver las necesidades de salud de algunos pacientes oncológicos de nuestra especialidad. Puntualmente teníamos 9 pacientes que resolver. Es importante aclarar que no necesitaban algo oncológico para resolver su problema, sino que, por ejemplo, teníamos 2 pacientes que necesitaban, que a raíz de su intervención por cáncer de próstata tuvieron una complicación de incontinencia de orina, por ejemplo. Perfecto. Y estos pacientes necesitaban la instalación de un dispositivo que les permitiera ayudar a la continencia de orina, y es parte de estos 9 pacientes que entraron en esta priorización a nivel central. ¿Ya? Como quiero destacar, digamos, también son dispositivos que el hospital no tiene y que también se hizo el esfuerzo de poder adquirirlos, también se licitaron y se pudo adquirir para la instalación en estos pacientes, pero lamentablemente son dispositivos de alto costo, cuyo uso es bastante regulado, digamos, porque el financiamiento es bastante acotado. Perfecto, por supuesto, o sea, son pacientes específicos, casos específicos en que lo necesitan imperiosamente sí o sí, digamos. Volviendo al tema de, me quedé con la pregunta, de cuáles son los principales miedos. Usted me hablaba recién de la incontinencia urinaria, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es el principal miedo o temor al cual se enfrentan los pacientes que están diagnosticados con un cáncer de la próstata? Sí, nos dimos una vuelta larga para... No, pero súper necesaria, de verdad, súper necesaria. Sí. Aprovechando esta pausa, quiero recordarles que estamos hablando con el doctor César Elías. Él es médico urólogo, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Urología. También trabaja en nuestro hospital, director también del Comité Oncológico, y con el doctor César Bicherar, el jefe del Servicio de Urología del hospital. Hablemos de los miedos. Sí, o sea, yo creo que los miedos de los pacientes tienen que ver primero, o sea, los pacientes son temerosos en hacer el diagnóstico y obviamente ya ir a la consulta, habitualmente los pacientes no consultan por chequeo, los hombres somos re malos para ir al doctor. Y sobre todo al urólogo, los pacientes cuando van es porque o tienen molestia o porque los llevó la señora o porque en algún examen de otro médico apareció alguna alteración o porque una ecografía mostró que tenía la próstata un poquito grande, pero ir al doctor para vengo a controlarme la próstata no es algo habitual, ¿ya? Y eso es porque tienen miedo obviamente al famoso tacto rectal, que entre los hombres son siempre todos buenos para las distintas bromas. Pero eso es un mito que obviamente hay que ir cambiando y bueno, cuando es necesario obviamente lo hacemos, pero el screening, como dijo el doctor hace un rato, es por antígeno, que es el examen de sangre. Y después vienen los temores de las complicaciones que puede tener en los tratamientos que hay para el cáncer de próstata. Uno de ellos es la incontinencia y el otro tema también es la parte sexual que afecta, que los pacientes saben que se operó de cáncer de próstata y quedó con problemas de erección. Efectivamente, una de las complicaciones más habituales del tratamiento del cáncer de próstata es la disfunción eréctil, pero hoy día las técnicas cada vez más desarrolladas han ido disminuyendo esta frecuencia de complicaciones y tenemos tratamiento también para esto. Ahora, pensando siempre que es un cáncer que es curable. Por supuesto. Y que si yo tengo un cáncer y me voy a curar y me voy a mejorar del cáncer, estos efectos secundarios tengo que ponerle una balanza y ya hay tratamientos para tratar de vencerlo. Hoy en día hay una amplia gama de productos que pueden ayudar a los hombres en relación a la disfunción eréctil, ¿no? Y que están probados científicamente y que son absolutamente seguros. Sí, efectivamente el tratamiento parte con una línea farmacológica en el caso de la disfunción eréctil. Y cuando no hay respuesta, cosa que también puede ocurrir, a lo cual también hay que sumar los antecedentes de otro tipo de patologías, digamos, ¿ya? Existe la posibilidad de colocar finalmente como última alternativa lo que se llama una prótesis de pene, ¿ya? Ahora, es una posibilidad. Es una posibilidad, sí. ¿Ya? Sí es importante constatar de que estas complicaciones se pueden presentar en forma inmediata o durante el seguimiento. Y, como dijo el doctor Elías, están en el otro platillo de la balanza de versus un cáncer. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, claro, dependiendo, digamos, de si existen alternativas reales de curar la enfermedad, nosotros como equipo siempre vamos a hacer
la sugerencia al paciente sobre cuáles son las alternativas y cuáles son las consecuencias de las alternativas que se le proponen al paciente, ¿ya? Pero finalmente es el paciente quien tiene que también, junto al equipo clínico, tomar una determinación y hacerse responsable sobre qué pasa con su cuerpo, ¿ya? O sea, Absolutamente. es uno el dueño de su cuerpo y tiene que también interiorizarse y hacerse responsable de aquello. Y por eso que es importante la consulta precoz, porque es parte de la responsabilidad a la cual estamos haciendo referencia en este momento. O sea, el que yo también consulte en forma precoz y me haga el screening que corresponde es parte de la responsabilidad que yo asumo para mí mismo. Totalmente, o sea, no esperar a tener síntomas finalmente, que pueden no llegar. O sea, puedo yo tener un cáncer de la próstata y no yo, o sea, o un hombre. Sí. Puede un hombre tener cáncer a la próstata y no darse cuenta hasta ya que está en una etapa muy avanzada finalmente. Sí, nosotros no es infrecuente de repente encontrarnos, el valor del antígeno más o menos es 3,5, 4, dependiendo de la edad. Hay cosas técnicas que uno lo agrupa de acuerdo al grupo etario en que está el paciente, pero los valores normales no deberían pasar de 4. Y hay pacientes que de repente llegan a controlarse con nosotros con un antígeno de 2000. Y son pacientes que para llegar a un antígeno 2000 probablemente llevan años desarrollando la enfermedad y nunca se controlaron. Y no haciendo caso a la sintomatología, perdón. Entonces, volvemos a lo mismo. La detección precoz es lo que nos va a cambiar la conducta de los pacientes y nos va a mejorar el pronóstico absolutamente. Y la gran mayoría son curables si lo detectamos a tiempo. Por supuesto, y sopesar lo que dice el doctor Bicherat, finalmente. ¿Qué es lo que vale más? ¿El curarme un cáncer o vivir y tener un mal pasar, digamos, a causa de una enfermedad que es absolutamente curable, dependiendo de la etapa en la que se ha detectado finalmente? Claro, de hecho, volviendo un poco a lo de las guías clínicas, cuando las expectativas de vida de los pacientes por sus otras enfermedades o por la enfermedad en la que está, en el estado en el que está el cáncer de próstata, limitan el pronóstico de vida, la discusión es sobre un envejecer o un fin de vida digno, ¿ya? Creo que ese también es un tema que en nuestra sociedad tampoco está del todo determinada, digamos, y se abre el espacio, digamos, para que efectivamente abordemos el tema de una vejez digna y de eventualmente un proceso de fin de vida digno, ¿ya? Creo que no hay ninguna falta en buscar morirse en forma con dignidad. Por supuesto. ¿Ya? Y creo que eso es lo que debiéramos tratar de propender con todo tipo de paciente y como lo que quisiéramos para nosotros mismos, digamos, ¿ya? O sea, en eso hay que poder ser súper sincero con los pacientes y poder poner las alternativas sobre la mesa, sobre cuáles son las alternativas de tratamiento y cuáles son las consecuencias de esto, y en realidad qué es lo que se espera para el futuro, digamos, ¿ya? Porque uno, cuando escucha el diagnóstico de cáncer, lo primero que ocurre con el paciente es irse a cero, a nublarse. Sí, por supuesto. Y muchas veces nosotros los clínicos entregamos información en la consulta al paciente y de repente estamos terminando, no estamos dispuestos a despedirnos ya porque creemos que está todo listo. Y el paciente, uno le dice, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Y el paciente te dice, perdón, ¿tengo cáncer? Y todo de nuevo. Por supuesto. Entonces, hay que tener esa conciencia, porque no es fácil el abordaje. O sea, no es fácil asumir un diagnóstico. No es fácil el diagnóstico para el paciente y la familia. Para cualquier tipo de cáncer, finalmente. O sea, exactamente. Independiente de que tenga o no tenga cualquier tipo de cáncer, ya la palabra cáncer hoy día sigue siendo devastador por sobre una persona que lo está recibiendo, ¿no? Así es. Pero también es difícil para nosotros, ¿eh? Yo también quiero un poco hacer destacar que nosotros tenemos años de experiencia con el doctor Elías, que estudiamos juntos, tenemos más de 20 años de urólogo. Nunca es fácil decirle a un paciente que tiene un cáncer. Nunca es fácil. Y sobre todo, además, cuando están acompañados, porque las reacciones son múltiples, digamos. ¿Ya? Cuando el paciente está solo, bueno, uno enfrenta una sola reacción. Pero cuando el paciente está acompañado, que de hecho lo ideal es que siempre estén acompañados en este tipo de situaciones, uno enfrenta la reacción de todo el grupo familiar, ¿ya? Y hay que hacerse cargo de aquello. Entonces hay que poder empatizar con el grupo familiar y con el paciente puntualmente, también escuchar sus necesidades y tratar de buscar las soluciones, digamos, ¿ya? Por eso que el trabajo en un paciente con cáncer es
ir a control y rutinariamente estar en consulta. Por supuesto. Y ahí también la labor de las enfermeras navegadoras cobra un mayor sentido finalmente, Sí. porque ellas también están en contacto no solo con el paciente, sino que con su familia, con todas las dudas que aparecen o inquietudes, cosas súper domésticas. Ay, que hoy día amaneció bajo de ánimo, pucha. Entonces, Sí, y aquí el equipo multidisciplinario también juega un rol fundamental. O sea, tenemos un equipo paliativo bien importante que sí. se encargan a veces de estos temas cuando están más avanzados. En la unidad de salud mental, con el psicólogo que trabaja con nosotros también. Obviamente una red de apoyo que a veces se nos escapa un poco a los clínicos, que nos preocupamos más de la parte oncológica, y hay otras ramas que el equipo multidisciplinario lo toma, los oncogeriatras también, Sí. saber determinar de manera clara hasta dónde llegar de acuerdo a las expectativas del paciente, de sus comorbilidades. Eso hay evaluaciones bien objetivas que la hace el geriatra y nos dice, oye, paren un poco, o sabes que este paciente está súper bien, sigamos dando y buscando alternativas. Por supuesto. Ahora, lo importante es que hoy día tenemos muchas herramientas. Hace 20 años teníamos la cirugía, quizás la radioterapia y unas inyecciones, y hoy día tenemos muchas alternativas de tratamiento, pacientes que están en estado incluso bien avanzado o con debut metastásico. Hay muchas alternativas que podemos ofrecer al paciente y esas las tenemos en el hospital y se trata de dar la mejor alternativa. Ahí el servicio de urología, la verdad es que lo vemos en el hospital, soy testigo de ello, constantemente están llevando laboratorios, pruebas, equipos, digamos, para ver distintas alternativas, nuevas tecnologías y están constantemente también capacitándose. Parte de ese trabajo también ha sido recibir a los médicos de la atención primaria de salud, particularmente en el servicio de urología. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, este mes, a fines del mes de mayo, completamos una estrategia que desarrollamos primera vez en el hospital y que obedece a una estrategia que se puso en práctica en el Servicio Norte, a raíz de una ONG española que hizo un estudio sobre la rapidez con la que se establecían los diagnósticos oncológicos, ¿ya? Y lo que busca esta estrategia, en resumidas cuentas, es poder capacitar a los médicos de atención primaria, para lo cual nosotros recibimos desde marzo hasta mayo 2 médicos por semana, uno de cada CESFAM, de los que están dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Central y de las municipalidades, para capacitarlos y que pudieran conocer cuál era la realidad del hospital, dentro del hospital, con los pacientes que ellos mismos derivaban hacia el hospital. La estrategia fue bastante bien valorada. Tenemos incluso hasta una felicitación escrita de una doctora, a lo cual agradecemos de destacar nuestro trabajo. Y la idea justamente es que ellos fueran embajadores en su CEFAM para poder difundir la información y que la pertinencia en cuanto a la derivación del paciente sea mejor, cosa que ha efectivamente ido mejorando con el tiempo, y el diagnóstico, las herramientas de diagnóstica sean mejor conocidas por los colegas de atención primaria para poder hacer el screening poblacional que corresponde. Ahora, como mencionamos hace un tiempo atrás, y dijo el doctor Elías, lamentablemente el antígeno prostático no es parte de la canasta de atención primaria, nos gustaría que así fuera, y los esfuerzos me imagino que se están llevando a cabo exactamente para tratar de conseguir esto y que la atención primaria tenga el rol que debe tener. O sea, en este sentido, hacen un esfuerzo tremendo y una labor de atender a la población del país, ¿ya? Porque la atención primaria es nuestra primera barrera en este sentido. Por lo tanto, todos los esfuerzos destinados a tratar de fortalecer su gestión van a redundar en beneficio para la población. ¿Ya? Aquí los hospitales tenemos un rol, por supuesto, pero yo creo que no podemos desmerecer el tremendo rol y la utilidad que tiene la atención primaria para todos los pacientes. Y el tremendo trabajo y esfuerzo que realizan, ¿no es verdad? Sabemos que estamos frecuentemente necesitando la apertura de más centros de salud familiar, sobre todo en la región metropolitana y a lo largo del país también, y el esfuerzo que día a día ellos realizan por atender a la población que va creciendo, indudablemente, estratosférico. Así es. Y poder tener estas instancias para ustedes como médicos, estas instancias colaborativas, de trabajo colaborativo, de capacitación con funcionarios de salud primaria, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Cuál es su percepción? La oportunidad para todos, tanto para ellos como para nosotros, es tremenda. ¿Ya? Me contaban los colegas que vinieron que no sabían qué pasaban con los pacientes después dentro de las puertas del hospital.
ahora lo saben, lo van a replicar y van a entregar la información en su CEFAM y van a poder hacer un trabajo de también orientar a los pacientes sobre qué es lo que les espera en la derivación, porque cuando al paciente en la atención primaria le entregan o le dicen que hay una interconsulta hacia el hospital, el paciente queda en un stand-by, queda en un momento en el cual no sabe qué va a ocurrir, no Como sabe en un limbo, exactamente. finalmente. Entonces, con esta información, los colegas van a poder entregar esta información, van a poder orientar al paciente y entonces cuando el paciente se le otorgue una hora de control en el hospital, ya debiera tener una información respecto a qué esperar de su control en el hospital. Sí, y el feedback finalmente fue recíproco, o sea, nosotros también saber cómo ellos están trabajando en atención primaria, cuáles son las falencias que tienen, también nos permite entender mejor por qué lo derivan de tal manera. Le abrimos las puertas de todas nuestras actividades, compartieron con nosotros en los comités, incluso algunos, así que fue una experiencia muy buena y obviamente absolutamente replicable en el futuro y que yo creo que nos También beneficiamos para todos, otras especialidades, por ¿no? supuesto. Pucha, miren, ustedes me decían 1 hora, hoy qué harto tiempo, la verdad es que a mí se me ha pasado volando y estos últimos 2, 3 minutos que nos quedan quiero dejarles los micrófonos abiertos, doctores, para que hagan una última evaluación, resumen, llamado, saludos, agradecimientos. Sí, o sea, primero aquí esta conversación finalmente es para los pacientes y así que el primer saludo obviamente es para ellos, que sepan que Urología en el Hospital está haciendo un esfuerzo por tratar de darles la mejor atención de vanguardia, tanto para la parte técnica, académica, profesional, etcétera. Agradecer a todos los integrantes del comité que me toca coordinar. También tenemos mucho esfuerzo detrás y obviamente el equipo multidisciplinario es el que hace que esto sea una realidad. Y nada, pues saludar a toda la gente que nos está escuchando y esperamos que haya servido esta conversación y a la gente que nos ve de repente en el hospital y que nos está viendo, escuchando en la radio, mandarle un cariñoso saludo. Yo creo que dejamos claro cuáles son las necesidades del paciente, que los varones actualmente, y yo solo quiero destacar el trabajo de todo funcionario de salud actualmente. Todos los que estamos en el hospital, independiente del estamento y la función, hemos seguido post pandemia trabajando y tratando de recuperar la actividad que no se hizo y ha sido extremadamente extenuante para todos. Y pedirle a la población que quiera su hospital. Lamentablemente no tenemos la capacidad de absorber todo. Trabajamos para eso y queremos tratar de llegar en un futuro a resolver todas las necesidades asistenciales de la población, pero tratar de que comprendan un poco también nuestra situación, ¿ya? Nosotros lamentablemente tenemos que trabajar con recursos reducidos, con capacidades y con brechas de recursos humanos, y no es necesariamente por mala gestión, ni porque no queramos hacerlo, sino que lisianamente tenemos que administrar lo poco que tenemos, ¿ya? Para tratar de brindarle la mejor atención de salud. Esa siempre va a ser nuestra premisa, brindarle la mejor atención de salud que podamos hacer y manejar lo que tenemos disponible para manejar. Por lo tanto, creo que entendiendo esta diferencia, probablemente el trabajo entre el hospital y la comunidad va a ser mucho mayor. Y obviamente sumando a los actores de APS que entre todos hacemos el sistema de salud. Importante mensaje, doctor, el que nos entregaba. Yo quiero agradecerle a ustedes dos. Es primera vez que tengo la fortuna de estar con médicos de tan alto prestigio acá en el estudio de Radio Rucalaf. Para mí ha sido un privilegio, la verdad, poder dar a conocer además un tema que es tan poco hablado y tan poco mencionado, sobre todo a nivel familiar, ¿eh? Como usted decía, doctor Elías, la mujer es la que se anda preocupando de la salud de su marido, y la verdad que el llamado y el tirón de oreja aquí es para los hombres, en verdad, que consulten prontamente. Quiero agradecerles por el tremendo trabajo que realizan. La verdad es que el servicio de urología en el Hospital El Carmen ha tenido un crecimiento exponencial. También el tema oncológico en el hospital, con la creación del comité oncológico, ha tenido una tremenda apertura. Vamos ganando cada vez más terreno, viendo cada vez más problemas oncológicos, no solo de los hombres, sino que también de las mujeres, que es algo que me faltó hablar. Era una última pregunta que tenía preparada, pero lo dejamos para un siguiente programa. Y quiero felicitarlo, doctor Bicherat, por su libro. Muchas gracias. Liderazgo en Salud. Así es. Quiero felicitarlos, invitarlos a leer este libro que es muy interesante y que habla sobre la gestión y el liderazgo
en salud pública y privada. Así que nada, con esto yo ya me despido, nos pasamos 2 minutos, Ángelo, quiero agradecerle el espacio y nos escuchamos y nos vemos el próximo martes con otro interesante programa de En Sintonía con tu Salud. ...107.7... Radio Rucalaf desde Cerrillos.